buenas a todos. Aún recuerdo el día en el que empecé a hacer entrenamiento de ejercicios olímpicos, de lo que conocemos como la cargada y la arrancada. Y fue en un día de invierno en el que después de clases nosotros estábamos estudiando la carrera de Ciencias del Deporte en Toledo, mis compañeros y yo fuimos a entrenar juntos. Después cada uno de su sesión personal de entrenamiento en el gimnasio, hicimos una competición de levantamientos olímpicos y el ejercicio elegido fue la cargada. En esa competición yo gané y no solamente eso, hice una marca de 80 kilos, que la verdad es que para no levantar nunca ejercicios olímpicos, pues no estaba mal. Y con más Henry la mala técnica que hice. Y es a eso precisamente a lo que vengo a hablaros. Os traigo este artículo en el que se compara tres grupos de entrenamiento. Un grupo de entrenamiento en el que solamente hace levantamientos olímpicos durante 8 semanas, otro grupo de entrenamiento en el que solamente hace entrenamiento monitorizado de fuerza, en el que se basa en el entrenamiento basado en la velocidad y en el que centra sus esfuerzos y centra su pronóstico de investigación en un ejercicio en concreto, que es el ejercicio de la sentadilla isocinética. La sentadilla isocinética es un ejercicio en el que nos subimos a una máquina y varía la carga que levantamos tanto en la fase concéntrica como en la fase excéntrica, si nosotros lo programamos, evidentemente. Es decir, si yo levanto 100 kilos en la fase concéntrica, la máquina puede poner 140 en la fase excéntrica. ¿Esto por qué? No voy a entrar mucho en detalle no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero básicamente hay investigaciones que demuestran que el entrenamiento con sobrecarga excéntrica puede llegar a hacer un reclutamiento mayor de fibras tipo 2X, que son las que producimos cuando queremos hacer ejercicios a alta velocidad, como cuando queremos hacer un sprint, y también son las más importantes cuando queremos hacer una sentadilla pesada, por ejemplo, ¿vale? Pues hay investigaciones que explican que el entrenamiento con sobrecarga excéntrica puede llegar a mejorar esto más que el entrenamiento concéntrico. Pero no voy a entrar en detalle porque no está demostrado a ciencia cierta. El otro grupo que hicieron un entrenamiento de fuerza normal y corriente, ¿vale? Free weight, strength and power training. Tenemos los tres grupos. La duración del estudio fue de 8 semanas, de un grupo de 40 estudiantes aproximadamente, que tenían un bagaje en el entrenamiento de fuerza en el gimnasio de aproximadamente 2 años, y también de ejercicios olímpicos. No son especialistas en el entrenamiento de fuerza, ya que eran jugadores de fútbol, de rugby, de baloncesto, pero sí tenían cierto bagaje en el entrenamiento de fuerza. Esto es muy interesante. Los tres tipos de entrenamiento se igualaron en el volumen, se tuvo en cuenta el tonelaje, es decir, se sumó las repeticiones y se multiplicó por las cargas en la barra. ¿Para qué? Para igualar el volumen de entrenamiento en los tres grupos. Hicieron un entrenamiento de contrastes, ¿vale? Contrastaban un día en el que usaban ejercicios pesados y otro día en el que usaban ejercicios ligeros. Os voy a dejar mi vídeo del entrenamiento de contrastes para que le deis una vuelta y volváis a este vídeo. Además de todo esto, lo que siempre digo, se les incitaba a los estudiantes que hicieran su levantamiento con la máxima intención posible. Es decir, que en la fase concéntrica explotaran, implicaran toda su velocidad en el levantamiento. Y voy a entrar en detalle con el entrenamiento en cuestión. Las primeras semanas, de la semana 1 a la semana 6, hicieron el mismo entrenamiento. Y luego sí que iban contrastando, aquí que veis, sesión 7 en el entrenamiento monitorizado. Sesión 7, pues la sesión 8 es una sesión de potencia, es decir, cargas más ligeras y a una alta velocidad. No voy a entrar en detalle tampoco en esto acerca de la periodización que usaron, porque tengo un vídeo hablando de la periodización del entrenamiento que tenéis que veros. Entonces, aquí en lo que os he explicado antes en el ejercicio del isocinético squat, podéis ver en el grupo de entrenamiento monitorizado que en este ejercicio usaron el 40% del 1RM en un CMJ
pero con un 130% de la carga máxima en la fase excéntrica. Es decir, que bajaron con el 130% de su RM en la fase excéntrica y en el 40%, para hacer ese CMJ, ese salto, pusieron en el 40%. Entonces, como podéis ver, echarle un vistazo, como digo, van pasando de cargas más ligeras, es decir, aquí en el entrenamiento monitorizado pasaron de levantar a 0,4 metros por segundo a la última sesión 0,2 metros por segundo. Como digo, echarle un ojo al vídeo de periodización del entrenamiento, que es más que interesante. Igual aquí, en la sesión de los Olímpicos se fue periodizando de cargas más ligeras a cargas más pesadas. Y lo que me parece interesantísimo es que en el día de Olímpicos hacen ejercicios de alto recorrido, como podéis ver aquí, clean con front squat, pero en el día de potencia hacen hand clean. ¿Por qué? Porque el hand clean es un ejercicio que tiene menos recorrido y que seguramente lo vayamos a hacer a mayor velocidad, no como en el clean y el front squat, este complex que hacen, que lo hacen a una menor velocidad porque, evidentemente, porque hay más recorrido, el ejercicio dura más, tiene más tiempo de movimiento, entonces se hace a una menor velocidad. Y bueno, van contrastando aquí la sesión. Después de todo el proceso de las 8 semanas de entrenamiento, llegaron a la conclusión de que el entrenamiento monitorizado, es decir, este de aquí, el que he explicado que usaron la sentadilla isocinética, dio mayores resultados en fuerza y potencia. Vemos aquí las pruebas que usaron: 1 RM de squat, CMJ, squat jump, drop jump desde 40 centímetros, el peak power, que me imagino que usarían una plataforma de fuerza, otro CMJ que hicieron con entre 40 y 80 kilos, un sprint de 30 metros, y bueno, vieron la composición corporal y el grosor de estos músculos. Y se dio a entender, y se vio como estos de aquí fueron los que más resultados dieron. ¿Por qué pienso yo que fueron los que más resultados dieron? ¿Y por qué el grupo de ejercicios olímpicos fue el que menos dio? De tal manera que el ranking quedó, y me explico: MSPT fueron los primeros, FSPT, el entrenamiento tradicional de fuerza, fueron los segundos, y el entrenamiento olímpico los terceros. ¿Y esto por qué? Vamos a ver, tenemos que entender una cosa. Cuando yo hago un levantamiento olímpico, lo más importante de todo es que haga la triple extensión de tobillo, rodilla y cadera, que es lo que se asemeja a cuando voy a hacer un sprint, a cuando voy a hacer un salto, a cuando voy a rematar en fútbol, a cuando voy a entrar en una melee. Esa triple extensión del cuerpo es lo que marca la diferencia entre que haga una buena técnica del levantamiento desde el punto de vista de un deportista. Ojo, cuidado, no dependiendo de un deportista que se dedica al levantamiento olímpico. Ahí entran en cuenta más factores como la recepción de la barra, que a nosotros no nos interesa tanto. Entonces, cuando yo realizo correctamente esa triple extensión, es cuando de verdad estoy haciendo correctamente un ejercicio olímpico. Si yo el levantamiento lo hago de brazos, como además suele pasar cuando usamos cargas altas, como explica en el artículo, aquí lo pone bien claro, que al final este tipo de deportistas, el grupo que hizo levantamientos olímpicos, usaban cargas pesadas. Cuando yo uso esas cargas pesadas, posiblemente la técnica se desvirtúe bastante, porque por mucho que yo tenga un bagaje en el entrenamiento de fuerza, no es suficiente. La técnica de los levantamientos olímpicos es algo que los deportistas olímpicos están entrenando durante toda su carrera deportiva. ¿Por qué? Porque tienen un gesto coordinativo que no es nada fácil. Entonces, por eso es por lo que precisamente pienso que el entrenamiento de olímpicos no dio apenas resultados en estas marcas, en estos ejercicios, en mejora en 8 semanas, porque los atletas no estaban súper experimentados con ese tipo de entrenamiento. Pero por supuesto que los levantamientos olímpicos pueden llegar a ayudarnos a mejorar nuestra fuerza y nuestra potencia, y pueden transferir a nuestro
rendimiento deportivo. Por supuesto que sí. Pero tienen que estar bien hechos. Por eso también a mí me gusta mucho empezar con los tirones. Es más, si queréis saber cómo periodizar correctamente para que influyan en vuestro entrenamiento los ejercicios olímpicos, escribidme un correo para empezar con el entrenamiento online. Es por eso precisamente por lo que yo pienso que son buenos ejercicios los olímpicos, porque te implicas en esa triple extensión de rodilla, cadera y tobillo a una alta velocidad y con cargas altas, que es otra de las gracias que tiene los levantamientos olímpicos, que estás levantando cargas pesadas a una alta velocidad. Y es por lo que yo creo, repito, que aquí en este artículo dieron la menor muestra con la menor marca. Porque no se hicieron correctamente los ejercicios. Y es que son bastante difíciles de hacer. Por mucho que tengas 2 años en el bagaje de entrenamiento de fuerza, no es suficiente. Así que nada, podéis ver la discusión, podéis leer la discusión en el artículo, que os lo dejo. Como la discusión encaja con lo que yo explico, que el problema fue que los sujetos eran sujetos poco experimentados o no demasiado experimentados en el entrenamiento con olímpicos, y por eso precisamente no se puede llegar a extrapolar ninguna conclusión clara en este ejercicio. En este artículo. Otra cosa además, que realmente no todo el mundo, la mayoría de gente no hace sesiones enteras de olímpicos. Hacen sesiones mezcladas, mezclan todo esto en la misma sesión. Por ejemplo, si nos vamos a los ejercicios que hacían en el entrenamiento tradicional, pues a lo mejor puedo mezclar y hacer sesión de una sentadilla de primer ejercicio y luego contrastarlo con un hand clean y luego meter la sentadilla isocinética, ¿vale? No se hacen sesiones puras, sino se hacen sesiones puras de entrenamiento monitorizado, No, o sea, aquí se mezcla todo y cada tiene su momento y su cabida todo. Por eso os digo que es súper importante que os veáis el vídeo de periodización deportiva. Así que nada, esto ha sido todo. Se vienen muchos más vídeos y bueno, como digo, no es que no valgan para nada los ejercicios olímpicos, por supuesto que valen y a mí me encanta incluirlos, pero tenéis que saber periodizarlos y tenéis que saber cómo usarlos y correctamente estructurarlos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.